Mi padre dijo, si no vas a ayudar a tu hermano, no eres familia. Así que me fui y dejé que lidiaran con sus propias facturas. La primera vez que me di cuenta de que el duelo podía usarse como un arma. Tenía 20 años y estaba parada en nuestra cocina alquilada con mis zapatos de trabajo todavía puestos, oliendo a aceite caliente y polvo de metal, mirando un aviso de corte pegado al refrigerador como si hubiera sido colocado allí por alguien que nos odiaba personalmente. Me llamo Tamsin. Vivo en los Estados Unidos, en uno de esos pequeños pueblos industriales donde el aire siempre tiene un leve sabor a algo quemado y todos conocen los asuntos de los demás, aunque finjan que no. En aquel entonces, todo nuestro mundo era una casa de alquiler estrecha con alfombra barata y un porche delantero que se hundía en el medio. Mi madre había muerto unos meses antes en un accidente tan repentino que hizo que el resto de la vida se sintiera irreal, como si la estuviera viendo a través de anteojos con la graduación incorrecta. La gente nos decía las cosas habituales. Ella está en un lugar mejor. Ella no querría que te preocuparas. El tiempo curará. Asentí a todo eso porque ¿qué más haces cuando estás demasiado conmocionada para discutir? Mi padre fue quien lo tomó peor. Al menos en teoría. Se quedaba en cama hasta el mediodía. Luego se sentaba en la sala mirando la televisión apagada, como si pudiera encenderse sola y mostrarle una nueva vida. Cada vez que alguien sugería terapia, se ofendía de esa manera tranquila y justa. No estoy loco, decía como si la terapia fuera un castigo para la gente mala. Tu madre no querría extraños en nuestros asuntos. Mi hermano era 4 años mayor que yo y de alguna manera logró convertir toda la tragedia en unas vacaciones personales. Renunció a su trabajo de medio tiempo en una semana porque según él se sentía mal trabajar mientras estábamos de duelo. Luego pasaba sus días jugando videojuegos, comiendo cereal directo de la caja y saliendo con amigos para despejar su mente. Llegaba a casa a la medianoche oliendo a colonia barata y bebidas energéticas. Tiraba su chaqueta en el sofá y me preguntaba qué había para cenar. Yo fui la que dejó de ir a la universidad comunitaria porque el depósito por sí solo empezó a parecer una broma. Tomé un trabajo en una fábrica ensamblando componentes electrónicos en una línea que se movía demasiado rápido para respirar y mucho menos para tener sentimientos. Empecé a despertarme antes del amanecer, tomando el autobús a una hora que hacía que las luces de la calle parecieran solitarias y llegando a casa con las manos doloridas por los pequeños movimientos repetitivos. El dinero no era genial, pero era constante. Me dije a mí misma que eso era suficiente. Alquiler, despensa, servicios públicos y cualquier factura sorpresa nueva que llegaba como una bofetada. Comencé a entregarle mi cheque de pago a mi padre en efectivo, porque él insistía en que sería humillante para el propietario ver a la hija pagando. Yo no entendía por qué no le humillaba la parte en la que él no estaba pagando. Pero está bien, al principio culpé al caos por el shock. Seguí diciéndome a mí misma que era temporal. El duelo hace que la gente actúe raro. La gente necesita tiempo. La familia se mantiene unida. Todas esas frases como pequeñas curitas que seguía pegando sobre una herida que todavía estaba sangrando. Entonces apareció ese aviso de corte. Le pregunté a mi padre dónde se fue el dinero. Parpadeó mirándome como si le hubiera pedido que explicara la luna. Necesitaba algo para aliviar la tensión, dijo, y su voz se volvió aguda, como si la idea de que él necesitara consuelo fuera el único hecho que importaba. Mi hermano sentado a la mesa con sus audífonos alrededor del cuello. Se rió. Tú eres la responsable, dijo. Estás hecha para eso. Es como tu rol. Recuerdo cómo se me hundió el estómago.
no por miedo a que se fuera la luz, sino por la manera casual en que lo dijo, como si el futuro ya hubiera sido decidido y yo simplemente no hubiera leído el memorándum. Pagué la factura de la electricidad. Fui a trabajar a la mañana siguiente, llegué a casa y cociné pasta. Limpié los desastres de mi hermano. Escuché a mi padre suspirar dramáticamente en la sala, como si él fuera quien nos mantenía a flote. Y en algún punto, a mediados de ese primer año, abrí una cuenta separada en una pequeña cooperativa de crédito local, y comencé a depositar pequeñas cantidades cada vez que podía. $10 aquí, $1 allá. No lo suficiente para cambiar nada, pero sí lo suficiente para permitirme fingir que tenía una escotilla de escape. Ni siquiera tenía un plan. Simplemente me gustaba la sensación de que el dinero estuviera en algún lugar que mi padre no pudiera tocar. Pensé que estaba siendo inteligente. No me daba cuenta todavía de que en mi familia ser inteligente solo te convertía en un mejor blanco. Un par de semanas después del funeral, intenté hablar con mi padre sobre encontrar al menos algo de medio tiempo. No porque fuera despiadada, sino porque las matemáticas comenzaban a parecer un precipicio. Se sentó a la mesa de la cocina con la vieja taza de mi madre entre sus manos. Sin beber, solo sosteniéndola como un objeto de utilería. Así que eso es todo, dijo suavemente. ¿Quieres que siga adelante? ¿Quieres que la reemplace? Eso no es lo que dije. Respondí escuchando ya lo defensiva que sonaba. Odiaba sonar como si estuviera suplicando permiso para ser lógica. Sacudió la cabeza como si estuviera decepcionado de mi carácter, no de mis palabras. Tu madre estaría avergonzada. Ella creía en la familia, en la lealtad. Mi hermano intervino desde el pasillo sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Sí, Tam, estás un poco fría últimamente. Fría, como si yo fuera la que tenía tiempo libre para sentarse y llorar. Como si no pasara mis viajes en autobús mirando por la ventana tratando de no llorar porque no podía permitirme desmoronarme en público. Así que retrocedí. Esa se convirtió en mi estrategia de supervivencia. Tragarme mi propio pánico. Mantener la voz calmada. Pagar lo que necesitaba ser pagado y esperar que todo el asunto se estabilizara. En la fábrica, mi supervisora era una mujer con una cola de caballo apretada y ojos cansados que se movía como si siempre llegara tarde. Me enseñó cómo mantener el ritmo y me advirtió que no me atraparan mirando mi teléfono. A la línea no le importa si estás pasando por un momento difícil en casa. Dijo, no cruel, solo honesta. Sigue moviéndose. Esa frase se convirtió en mi vida. Había noches en las que llegaba a casa y encontraba el fregadero lleno. La sala hecha un desastre. A mi padre dormido en el sillón con una botella vacía en el suelo y a mi hermano riéndose con amigos a través de sus audífonos. Me paraba en la puerta y sentía este calor extraño detrás de mis ojos. No lágrimas, exactamente, más bien presión, como si mi cráneo fuera demasiado pequeño para todo lo que estaba conteniendo. A veces iba al baño. Encendía el ventilador e inhalaba ese sonido zumbante para poder fingir que era normal llorar silenciosamente sobre un inodoro mientras tu familia disfrutaba de la paz que tú pagabas. Y aún así, cuando se debía el alquiler, mi padre tamborileaba sus dedos sobre el mostrador y decía, comillas, lo tienes, ¿verdad? Como si yo fuera la que podría olvidar. Como si yo fuera poco confiable. Seguía pensando, una vez que el duelo se desvanezca, él me verá, lo apreciará, mi hermano madurará, superaremos esto. Es vergonzoso ahora. Cuánta esperanza tenía en personas que nunca siquiera preguntaron si yo estaba bien. Durante los siguientes 2 años, las emergencias comenzaron a llegar en oleadas.
como si el universo nos hubiera puesto en algún tipo de plan de suscripción para desastres. La primera oleada fue dinero, puro y simple. Había una factura que yo pensaba que estaba pagada y luego encontraba un aviso rojo metido debajo. Del salero, la compañía de gas, el agua, el propietario repentinamente necesitando un cargo por demora, porque el pago estaba 2 días atrasado. Cada vez que le pedía detalles a mi padre, actuaba como si lo hubieran atacado personalmente. Una vez golpeó el mostrador y dijo, comillas, ¿crees que te estoy robando? Con esa voz herida que me hacía sentir culpable por siquiera tener ojos. A mi hermano le encantaban esos momentos. Se recargaba en el marco de la puerta como un espectador en un espectáculo y decía, «¡Wow! Realmente no confías en tu propio papá. Eso está muy mal». Así que empecé a pagar las cosas directamente siempre que podía. En línea cuando era posible. En persona cuando tenía que hacerlo. Era más rápido y detenía el pánico. Y como mi padre odiaba ser irrespetado, comencé a hacerlo en silencio. Como si estuviera teniendo una aventura con la responsabilidad. La segunda oleada fue la reputación y vino de mi hermano. Tomó prestado el auto de un amigo. Lo chocó detrás de una tienda de abarrotes y apareció en casa con la frente magullada y una actitud completamente nueva. Me dijo muy casualmente que si no pagaba los costos de reparación, le diría a todos que yo estaba controlando el dinero de la familia y abusando de ellos. Lo dijo encogiéndose de hombros como si fuera una táctica de negociación normal. Recuerdo mis manos temblando mientras contaba el efectivo, porque ya podía imaginar los susurros. La gente en nuestro pueblo no hacía preguntas. Simplemente elegían un villano y se alimentaban de él. Después de eso, dejé de contarle a mis compañeros de trabajo cualquier cosa personal. Si alguien preguntaba por qué me veía agotada, decía que tenía insomnio. Si alguien preguntaba por mi familia, sonreía y decía que estaban bien. Me volví muy buena, mintiendo sin mentir técnicamente. La tercera oleada fue manipulación emocional disfrazada de salud. Mi padre empezó a afirmar que tenía problemas del corazón, no del tipo que requería ir a un médico. Por supuesto, del tipo que requería suplementos costosos que veía en la televisión. Se agarraba el pecho dramáticamente. Luego me miraba de reojo como si estuviera comprobando si ya me sentía lo suficientemente mal. Los recibos nunca tenían sentido. Los precios cambiaban cada semana. A veces encontraba frascos vacíos en la basura que no coincidían con lo que él afirmaba haber comprado. Cuando preguntaba se ofendía. Comillas. ¿Así que lo estoy inventando ahora? ¿Eso es lo que estás diciendo? Y luego metía a mi madre en el asunto como si ella fuera un árbitro en la habitación. Tu madre confiaba en mí. Decía, ella estaría disgustada contigo. La cuarta oleada fue la privacidad. Esa pequeña cuenta de la cooperativa de crédito que había abierto. La que me hacía sentir que todavía tenía un futuro. La llevé hasta un par de miles de dólares con el tiempo. Lo cual se sentía enorme para mí. Como si hubiera construido un pequeño bote salvavidas tabla por tabla. Mi padre se enteró porque empezó a revisar la basura. Lo llamaba a limpiar, pero realmente estaba cazando. Descubrió un sobre. Luego se paró en el pasillo llorando con esa cara real y fea que no había visto desde que murió mi madre. Por un segundo pensé que estaba genuinamente herido de que yo hubiera escondido dinero. Luego las lágrimas se detuvieron como si alguien hubiera accionado un interruptor. Exigió que lo usara para una reparación del techo que insistía que era urgente. Cuando dudé, golpeó la pared con la palma de la mano y gritó que lo estaba traicionando de la manera en que la gente traiciona a los viudos. Que quería que él sufriera. Que lo estaba matando como lo hizo el accidente de mi madre.
Me quedé allí sintiéndome mareada. ¿Por qué? ¿Qué se le dice a eso? No hay respuesta lógica para alguien que te acusa de asesinato porque quieres ahorrar $2,000. Cedí. Vi mis ahorros evaporarse en una reparación a medio terminar. El techo seguía goteando, solo que en un lugar ligeramente diferente. Mi padre culpó a los malos contratistas y mi hermano culpó a la economía. Nadie culpó a la parte donde trataban mi trabajo como un recurso comunitario. En el trabajo, mis manos empezaron a acalambrarse. Guardaba un frasco de analgésicos baratos en mi casillero. Los tomaba como dulces. Un día me derrumbé en el baño, sentada en la tapa cerrada de un inodoro, tratando de llorar en silencio mientras las luces fluorescentes zumbaban sobre mí. Recuerdo mirar el azulejo astillado y pensar, no puedo hacer esto para siempre. Luego volví a registrar mi entrada y seguí moviéndome. A lo largo de los años, mi padre se volvió muy bueno cambiando de máscaras. Una hora estaba suave y roto, pidiéndome que me sentara con él y mirara fotos viejas. Y yo caía porque extrañaba tanto a mi madre que me dolían los dientes. La siguiente hora, si mencionaba dinero, se ponía malo, no malo a gritos al principio, malo en silencio, como si estuviera hablando con un extraño del que estaba decepcionado. También empezó a llevar la cuenta de una manera que me hacía sentir que le debía por existir. Yo te crié, decía cada vez que yo me oponía. Puse un techo sobre tu cabeza como si no pasara la mayoría de los días en una silla mientras yo evitaba que la realidad embargara ese techo. Mi hermano era peor porque lo disfrutaba. Publicaba pequeños chistes en una aplicación de redes sociales sobre chicas que se creen mejores, porque trabajan y todos en el pueblo parecían entender a quién se refería. Una vez me tomó una foto dormida en el sofá con mi camisa de trabajo manchada, mi cabello pegado a la cara y le puse una leyenda con algo sobre cómo las mujeres como yo nacieron cansadas. La gente se rió. Gente con la que fui a la escuela se rió. Lo confronté y él levantó las cejas. Es solo una broma, dijo. Eres demasiado sensible. Quería tirar su teléfono por la ventana. En lugar de eso, hice lo que siempre hacía. Me lo tragué, limpié, fui a trabajar. También estaba el ángulo de la iglesia que no vi venir. Mi padre empezó a ir de nuevo. No porque encontrara consuelo, sino porque le daba una audiencia. Le gustaba ser el viudo trágico. Le gustaba que la gente le trajera guisados. Le gustaba la forma en que me miraban como si yo fuera la hija valiente que mantenía a todos unidos. Y usó eso también. Si rechazaba algo, decía, comillas, ¿quieres que sepan cómo eres realmente? Luego inclinaba la cabeza como si me estuviera estudiando. La gente piensa que eres buena. No me avergüences. Así que seguí pagando. Seguí sonriendo a las mujeres mayores en el vestíbulo de la iglesia. Seguí fingiendo que mi hermano no actuaba como si mi cheque de pago fuera su herencia. Empecé a tener este hábito donde revisaba mi cuenta bancaria en medio de la noche, solo para ver los números y asegurarme de que el mundo no se había colapsado mientras dormía. Si el saldo se veía bajo, mi corazón se aceleraba. Si se veía bien, todavía me sentía enferma porque sabía que el bien nunca duraba. Eso es lo que vivir con ellos me hizo. Hizo que la paz se sintiera sospechosa. Para cuando tenía 28 años, 8 años después de que mi madre murió, había dejado de esperar que mi padre se recuperara y se convirtiera en una persona diferente. Había dejado de esperar que mi hermano mágicamente se volviera decente. La esperanza en esa casa era solo otro gasto que no podía permitirme. Aún así, seguí tratando de ahorrar. Aún así, seguí pensando que tenía que haber una salida. Simplemente no sabía que la primera grieta real en todo el sistema vendría de mi hermano tratando de impresionar a alguien más.
Alrededor de ese mismo tiempo, mi hermano decidió que finalmente había terminado con nuestra triste y pequeña vida. Lo dijo como si estuviera anunciando un movimiento empresarial audaz, no abandonando a las dos personas que lo habían estado alimentando. Conoció a una mujer en una aplicación de citas y de repente era una persona diferente. Empezó a usar ropa más bonita. Empezó a hablar de contactos. Empezó a decir frases como mentalidad y subir de nivel, aunque todavía me pedía dinero para gasolina. Me dijo que se iba a mudar a un departamento con ella. No uno barato tampoco, algo que definitivamente no podía pagar a menos que el universo le estuviera pagando en secreto con confianza. Cuando lo anunció, mi padre actuó orgulloso, como si el contrato de arrendamiento impulsivo de mi hermano fuera una ceremonia de graduación. Él necesita vivir, dijo mi padre y luego me miró de una manera que hizo que mi estómago se apretara. ¿Entiendes eso, verdad? Asentí porque estaba cansada. También porque discutir en esa casa se sentía como golpear la niebla. Mi hermano hizo un gran espectáculo al empacar. Publicó fotos de cajas de estantes vacíos de su llavero, como si estuviera protagonizando un documental llamado Hombre escapa de la responsabilidad. Tomó fotos en ángulos que hacían que el departamento pareciera lujoso e implicaban éxito. Yo sabía que era una ilusión porque yo había sido la que pagaba nuestras facturas de realidad durante años, pero aún así sentí un aguijonazo al verlo jugar a ser rico mientras yo estaba raspando. Por un breve momento pensé, esto podría ayudarme de verdad. Una boca menos. Una persona menos tratándome como una máquina expendedora. Tal vez mi padre se calme sin mi hermano, alimentándolo con esa energía de derecho. Estaba equivocada. El día después de que mi hermano se mudó, mi padre comenzó a merodear. Se paraba en la cocina mientras yo cocinaba, preguntando a qué hora llegaría a casa mañana, cuál era mi horario de turno, si podía recoger algo de la tienda. Empezó a decir cosas como, solo soy yo ahora, con esa voz pesada, como si me estuviera entregando una carga que yo no acepté llevar. Exigió ropa nueva porque, según él, un viudo merecía dignidad en la iglesia. Quería zapatos más bonitos. Quería un corte de cabello de un lugar que de repente fuera más respetable. Y cada vez que yo dudaba decía, tu hermano ya no está aquí. No puedes simplemente dejarme desmoronar, como si el hecho de que mi hermano se fuera fuera algo que le pasó a él, no algo que él permitió. Había intentado ahorrar una vez años antes y él lo encontró. Después de que mi hermano se mudó, lo intenté de nuevo, nueva cuenta, nuevo escondite, mismo resultado. Abrí otra cuenta y no se lo dije a nadie. Escondí la pequeña tarjeta en mi cajón de calcetines debajo de viejos uniformes de fábrica. Me sentía ridícula, como una adolescente escondiendo contrabando. Excepto que mi contrabando era la idea de un futuro. 3 semanas después, mi padre encontró la tarjeta. No la encontró porque accidentalmente la vio. La encontró porque revisó mi habitación mientras yo estaba en el trabajo. Estaba sentado en mi cama cuando llegué a casa, sosteniéndola entre sus dedos como una pieza de evidencia. Me miró fijamente con esta expresión devastada y por un segundo casi me disculpo. Así de entrenada estaba. Luego su rostro se endureció. Así que planeas dejarme, dijo. Planeo tener ahorros, respondí, y mi voz tembló. Eso no es lo mismo. Se puso de pie tan rápido que la cama crujió. No discutas conmigo, espetó. No me faltes al respeto en mi propia casa. Casi me río. En su propia casa. La casa que yo pagaba. La casa que él trataba como un escenario para su sufrimiento. Exigió que cerrara la cuenta y usara el dinero para arreglar la cerca y el portón. La gente habla, dijo, comillas.
¿Quieres que piensen que somos basura? Así que pagué por una reparación de cerca que se inició y luego se abandonó. Durante semanas hubo tablas apoyadas contra el costado de la casa, como si estuviéramos viviendo dentro de un error. El portón todavía se atascaba. La cerca todavía se veía triste. Mi padre culpó a los trabajadores. Mi hermano enviaba mensajes de texto con emojis de risa sobre cómo yo estaba jugando a ser dueña de casa. Empecé a tener dolores de cabeza que duraban días. Mi estómago siempre estaba tenso. Conducía al trabajo en mi viejo auto con la mandíbula apretada tan fuerte que llegaba a casa y me daba cuenta de que me dolían los dientes. Y la peor parte era que podía sentirme cambiando. Me estaba volviendo más afilada, más mala en mis pensamientos, menos paciente. Les contestaba mal a los compañeros de trabajo. Le contesté mal a la cajera en la tienda de abarrotes una vez, y luego lloré en mi auto después. Porque me había convertido en el tipo de persona que odiaba. Seguía pensando, si pudiera tener un descanso, volvería a ser yo misma. Pero los descansos no existían en mi familia. Los descansos eran algo que otras personas obtenían. Mi hermano, mientras tanto, estaba ocupado fingiendo que lo había logrado y yo no sabía todavía que su fingimiento iba a regresar y exigir un pago inicial de mi parte. En la fábrica, una compañera de trabajo que me agradaba. Una mujer mayor que siempre traía sobras en un recipiente de plástico. Empezó a observarme de la manera en que la gente observa a alguien que está a punto de desmayarse. Una noche en el descanso, preguntó, comillas, ¿estás comiendo lo suficiente? Quería contarle todo, las facturas, la casa en la basura, la forma en que mi padre podía convertir el recuerdo de mi madre en una cadena de ahorque. La forma en que mi hermano usaba internet como un arma y luego me llamaba sensible cuando sangraba. En lugar de eso, me reí y dije, sí, simplemente no duermo. Ella asintió como si no me creyera. No puedes arreglar a otros adultos, dijo en voz baja. Puedes amarlos y aún así dejarlos ahogarse en la piscina a la que saltaron. Esa frase me hizo enojar, no con ella, con la idea, porque si los dejaba ahogarse, entonces, ¿cuál era el punto de todos los años que ya había pasado manteniéndolos a flote? Sí, entiendo que eso es la falacia del costo hundido. También entiendo que yo lo estaba viviendo. Mi padre empezó a llamarme al trabajo también. No sobre emergencias, sobre sentimientos. Dejaba mensajes de voz diciendo que se sentía tan solo. Suspiraba dramáticamente y mencionaba a mi madre de esa manera que hacía que sonara como si ella estuviera mirando y juzgando. A veces terminaba con, llámame a menos que estés demasiado ocupada para que te importe. Y yo, llamaba de vuelta porque la culpa era automática. Él me la entrenó como un reflejo. Para cuando colgaba, mis manos estaban temblando y tenía que volver directamente a la línea y fingir que no me estaba desmoronando. Por el lado de mi hermano, la nueva mujer en su vida empezó a aparecer por el pueblo con él. Los vi una vez en una cafetería riéndose como si fueran las únicas dos personas con pulmones. Ella se veía pulida como si nunca hubiera trabajado un turno que dejara grasa en su cabello. Mi hermano seguía mirando a su alrededor, comprobando quién lo veía. Cuando me notó, su sonrisa se tensó por medio segundo. Luego saludó con la mano como si fuéramos extraños amistosos. Más tarde me envió un mensaje de texto. No seas rara. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. La audacia de que él me dijera que no fuera rara. Como si yo fuera la que había convertido el duelo en un plan para vivir gratis. Quería escribir de vuelta todo un ensayo. En lugar de eso, escribí, está bien. Ese fue mi defecto durante años. Está bien, está bien, está bien. Y cada vez que lo decía,
Una pequeña parte de mí desaparecía. 3 años después de que mi hermano se mudó. Yo tenía 31 para entonces. En una noche en la que la cena era literalmente fideos instantáneos. Porque mi cheque de pago había sido devorado vivo por una tarifa sorpresa en nuestro alquiler. Mi padre recibió una llamada que cambió la temperatura de toda la casa. Yo estaba parada frente a la estufa, revolviendo como si los fideos me hubieran ofendido personalmente cuando el teléfono de mi padre empezó a sonar. Respondió con su voz de iglesia, suave y solemne. Luego su rostro cambió, sus hombros se levantaron, sus ojos se volvieron afilados. Podía escuchar a mi hermano a través del teléfono, incluso desde el otro lado de la habitación, ruidoso y frenético, hablando rápido como si estuviera tratando de dejar atrás las consecuencias. Cuando mi padre colgó, no se sentó, se volvió hacia mí y dijo, tenemos que ayudarlo, no podemos, no deberíamos. Tenemos que aparentemente mi hermano y su novia se habían metido en una de esas situaciones de alquiler con opción a compra, que suenan como un sueño cuando estás desesperado, y se convierten en una trampa cuando estás en la quiebra. Estaban atrasados por meses. La compañía amenazaba con cancelar todo el acuerdo, quedarse con todo lo que ya habían pagado y echarlos con apenas tiempo. Mi hermano quería los pagos atrasados, más meses extra por adelantado, más algo que él llamaba un colchón de seguridad, que creo que era su forma de decir que quería dinero para respirar mientras seguía negándose a trabajar. Los ojos de mi padre ya me estaban acusando antes incluso de que yo hablara. ¿Tienes ahorros?, dijo. Sentí que se me cerraba la garganta. No tengo nada, respondí, lo cual no era del todo cierto. Pero lo poco que había ahorrado se sentía como mi último órgano. Dio un paso más cerca. Este es tu hermano y yo soy tu hija, dije. Y mi voz se quebró en hija como si fuera un punto débil. He sido tu hija todo el tiempo. La cara de mi padre se puso roja. No empieces, espetó. Esto no se trata de ti. Esa frase me golpeó como una bofetada porque era la verdad de toda mi vida adulta. Todo era siempre. No se trata de mí. Mi duelo, mi agotamiento, mis sueños. Mi cuerpo desmoronándose en una línea de fábrica. Todo era ruido de fondo. Pero el desastre de mi hermano. Escenario central. Dije, no. Simple. Directo. No. No grité. No lloré. Solo dije, no voy a pagar para que él finja que tiene una vida que no puede pagar. Mi padre me miró fijamente, como si nunca me hubiera conocido. Luego empezó a caminar de un lado a otro con las manos volando. Me acusó de envidia, me acusó de ser fría, me acusó de guardar rencores como una niña. Luego alcanzó el botón nuclear. Mi madre dijo que mi madre estaría desconsolada al vernos peleando por dinero. Dijo que ella nos enseñó que la familia es primero. Dijo que si ella estuviera viva estaría disgustada conmigo. Dijo, comillas, ¿quieres matarme a mí también? Con estrés. Me reí una vez. Un sonido agudo y feo que no reconocí. No puedes seguir haciendo eso, dije. No puedes seguir usándola así. Su rostro se retorció. Comillas. ¿Cómo te atreves? Comillas. Susurró como si yo hubiera cometido una blasfemia. Durante 3 días, la casa fue una zona de guerra. Mi padre no me hablaba, excepto para azotar gabinetes. Mi hermano llamaba y dejaba mensajes de voz que oscilaban entre fingir humildad y ser abiertamente desagradable. Un mensaje empezaba con, oye, hermana, sé que tuvimos nuestras cosas. Y terminaba con, si dejas que pierda este lugar, estás muerta para mí. Al 4.º día aparecieron mi hermano y su novia. Ambos vestidos como si estuvieran audicionando para una sesión de fotos de Luchando pero con clase. La cara de mi hermano estaba cansada.
pero sus ojos todavía tenían ese sentido de derecho. Su novia me miró como si estuviera evaluando un producto defectuoso. Mi hermano abrazó a mi padre primero, montando toda esta actuación sobre lo asustado que estaba. Luego se volvió hacia mí y dijo: «Somos familia». No me moví, no lo abracé, solo lo miré y pensé, comillas, ¿no dijiste eso cuando publicabas chistes sobre mí para extraños? Se lanzó a un discurso sobre cómo la sangre era más importante que el orgullo, sobre cómo éramos todo lo que teníamos, sobre cómo había cometido errores, pero lo estaba intentando ahora. Su novia sentía como un testigo de apoyo. Mi padre me observaba con esa expectativa hambrienta, como si estuviera esperando que yo cediera. No lo hice. Saqué a colación dos cosas específicas porque estaba cansada de errores vagos. Le dije a mi hermano que recordaba la noche en que me llamó una fracasada que olía a grasa frente a mis compañeros de trabajo. Le dije que recordaba la foto que publicó de mí dormida con esa leyenda sobre las mujeres habiendo nacido cansadas. La sonrisa de su novia parpadeó por medio segundo, como si no hubiera escuchado esas historias antes. Eso era nuevo, eso era interesante. Mi hermano agitó la mano. Eso fue hace años, dijo. Éramos niños, éramos adultos. Respondí. Tú eras un adulto. Sabías lo que estabas haciendo. Mi padre intentó interrumpir. Suficiente. Este no es el momento para viejos dramas. Viejos dramas. Como si la forma en que me trataban fuera solo una trama de comedia que duró demasiado. La novia de mi hermano finalmente me habló directamente. Mira, dijo, y su voz era dulce, pero sus ojos no lo eran. Si tienes la capacidad de ayudar y eliges no hacerlo, eso dice algo sobre ti, no sobre él, no sobre ellos, sobre mí. Sentí que mi cara se calentaba. Quería gritar. En lugar de eso, tomé una respiración lenta y dije, puedo ayudar. Estoy eligiendo no hacerlo. Hay una diferencia. La mandíbula de mi hermano se tensó. Los ojos de mi padre se entrecerraron y me di cuenta en ese momento. Esto no era una petición. Era una prueba. Habían decidido mi rol y estaban furiosos de que me negara a audicionar. Les dije que no otra vez. La novia de mi hermano parecía que quería abofetearme. Mi hermano murmuró algo por lo bajo. Mi padre se puso de pie y dijo, «Te arrepentirás de esto». No lo dije en voz alta, pero pensé, ya me arrepiento de años. Un arrepentimiento más no me asusta. Lo que me asustó fue lo tranquila que me sentí al decir que no. Porque la calma significaba que algo en mí finalmente había dejado de preocuparse por su aprobación. Y si dejaba de importarme, toda la estructura colapsaba. Se fueron furiosos. La puerta se cerró tan fuerte que el marco barato vibró. Y una semana después, mi padre me envió un mensaje de texto que decía, reunión familiar esta noche, sin excusas. Ahí fue cuando supe que el verdadero castigo venía en camino. Esa semana fue brutal de una manera silenciosa. Mi padre dejó de comer la comida que yo cocinaba o la comía y luego hacía un comentario como, debe ser agradable tener dinero para desperdiciar. Aunque literalmente hice fideos y salsa enlatada. Suspiraba ruidosamente cuando yo entraba en una habitación, como si mi presencia cambiara el oxígeno. Mi hermano seguía enviando mensajes desde diferentes números porque aparentemente los límites solo eran para otras personas. Un minuto decía, lo siento, solo tengo miedo. Y al siguiente decía, disfruta de tu pequeña vida solitaria. Como si la soledad no fuera algo con lo que me habían estado alimentando durante años. Empecé a dormir con mi teléfono boca abajo porque cada vibración hacía que mi pecho saltara. Me despertaba a las 3 de la mañana y miraba el techo.
imaginando a mi padre diciéndole a las señoras de la iglesia que abandoné a mi hermano, imaginando a los compañeros de trabajo susurrando, imaginando al propietario recibiendo una llamada con una historia triste sobre cómo yo era poco confiable y la parte más enferma todavía estaba tentada a pagar, no porque quisiera, sino porque la paz se sentía como la única cosa que me habían enseñado a comprar. Para cuando llegó ese mensaje de texto de reunión familiar, mis manos ya estaban en carne viva por el estrés. Casi podía sentir la trampa antes de entrar en ella. Aún así, fui porque una parte de mí, la parte que creció en esa casa, creía que aparecer era la única manera de probar que los amaba. No entendía todavía que el amor nunca fue lo que estaban midiendo. Cuando entré esa noche, la sala parecía una sala de tribunal que alguien montó usando solo resentimiento. Mi padre estaba en su sillón grande, brazos cruzados, barbilla levantada. Mi hermano estaba sentado en el sofá con su novia a su lado. Ambos en ángulo hacia mí, como si hubieran practicado. La novia tenía las piernas cruzadas y las manos juntas en su regazo, como si estuviera tratando de parecer tranquila mientras silenciosamente ansiaba ganar. Me rodeé cerca de la puerta porque de repente sentí que si me sentaba significaba que aceptaba el rol que me asignaban. Sí, eso es dramático. No, no me importaba. Mi padre comenzó con un largo discurso sobre el sacrificio, sobre cómo él mantuvo a la familia unida después de que murió mi madre, sobre cómo él nunca pidió nada, excepto amor y unidad. Hablaba como si estuviera leyendo de un guión y me di cuenta de que probablemente lo había ensayado en su cabeza con la misma intensidad que usaba para ensayar sus oraciones de iglesia. Luego cambió de rumbo. Dijo que me había vuelto egoísta. Dijo que me había vuelto irrespetuosa. Dijo que había sido envenenada por el mundo. Mi hermano asentía como un muñeco de cabeza móvil. Mi hermano añadió su propia versión, que era básicamente una reescritura de la historia donde yo siempre fui fría y mala y obsesionada con el dinero, y él era el soñador incomprendido que solo necesitaba apoyo. Dijo que yo lo hacía sentir inseguro en la familia, inseguro porque no pagaba su alquiler. Su novia intervino con un comentario que hizo que mi estómago se revolviera. Algunas mujeres, dijo sonriendo cortésmente, se vuelven adictas a hacerla mártir. Necesitan sentirse necesitadas, pero también necesitan mantener eso sobre la cabeza de todos. La miré fijamente. No me conoces, dije. Ella se encogió de hombros. Lo estoy viendo. Mi padre me observaba esperando la reacción que quería. Cuando no exploté, frunció el ceño como si mi calma estuviera arruinando su escena. Luego entregó la línea que había estado guardando. Dijo que lo habían hablado y habían decidido que yo no merecía ser parte de la familia si iba a actuar así. Dijo, o estás con nosotros o estás contra nosotros. Mi hermano se inclinó hacia adelante. Si no ayudas, ya no eres mi hermana, dijo, y había verdadera emoción en su voz, como si le gustara la idea de cortarme porque lo hacía sentir poderoso. Mi padre asintió como un juez. Comillas. ¿Lo escuchaste? Comillas. Dijo. Y francamente estoy de acuerdo. No tendré a alguien en este hogar que se niegue a apoyar a esta familia. En este hogar. Me reí. No pude evitarlo. No fue una gran risa. Fue un sonido corto y agudo como aire escapando de una llanta. Lo absurdo finalmente rompió algo en mí. El hogar que he estado pagando. Corregí, y mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Desde que tenía 20 años. Los ojos de mi padre destellaron. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Dijo. Después de todo lo que he hecho. ¿Qué has hecho? Pregunté antes de que pudiera detenerme. Ese es mi defecto. Cuando me presionan demasiado.
Voy directo a la pregunta que la gente no puede responder. La habitación se quedó en silencio. Mi padre abrió la boca. Luego la cerró. Mi hermano empezó a hablar rápido para llenar el espacio. Eres tan desagradecida, dijo. ¿Crees que porque tienes un trabajo eres mejor que nosotros? No creo que sea mejor. Respondí. Creo que estoy cansada. Creo que he terminado de ser tratada como un cajero automático al que pueden insultar. Mi padre se puso de pie y por un segundo pensé que podría golpearme de verdad. No lo hizo. Hizo algo peor en su mente. Arrastró el nombre de mi madre al asunto otra vez. Tu madre estaría avergonzada, dijo alzando la voz. Estás escupiendo sobre su memoria. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. No la uses, dije. No esta noche, nunca más. La novia de mi hermano hizo un pequeño sonido de burla. Mi hermano puso los ojos en blanco. Mi padre señaló hacia el pasillo como un hombre desterrando a un sirviente. Si no puedes ser leal, puedes irte, dijo. No eres familia si no actúas como tal. Ahí estaba el desheredamiento, la línea dramática que pensaron que me rompería. En lugar de eso, asentí. Está bien, dije. Era la misma frase que había usado durante años. Pero esta vez no significaba rendición. Esta vez significaba terminado. Mi padre pareció sorprendido como si esperara súplicas. Mi hermano sonrió con suficiencia de todos modos. Como si pensara que yo estaba fanfarroneando. Su novia me observaba cuidadosamente. Caminé a mi habitación y comencé a meter ropa en una bolsa. Mi padre me siguió repentinamente en pánico. No seas ridícula, dijo. No puedes simplemente irte. Acabas de decirme que lo haga. Respondí, y mis manos temblaban mientras doblaba una camisa. No puedes echarme y luego sorprenderte de que me vaya. Mi hermano apareció en la puerta y por primera vez su novia parecía insegura. Tal vez no había esperado que las consecuencias aparecieran en la habitación. Mi padre intentó un tono diferente, más suave, suplicante. No quisimos decir eso, dijo. Solo estamos tratando de hacerte entender. Lo miré y sentí esta profunda y cansada claridad. Entiendo perfectamente, dije, comillas. ¿Crees que mi amor viene con una etiqueta de precio? El rostro de mi padre se endureció de nuevo. Bien, espetó, porque odiaba perder. Vete. Mira qué tan lejos llegas. Sin nosotros. Como si me hubieran estado empujando hacia adelante en lugar de aferrarse a mis tobillos. Cerré mi bolsa. Agarré el cargador de mi teléfono. Agarré mis zapatos de trabajo. No tomé nada grande porque no tenía la fuerza para una escena. No quería que me vieran arrastrando muebles como un espectáculo. En mi camino de salida, la novia de mi hermano se rió por lo bajo. Volverá, susurró lo suficientemente fuerte para que yo la escuchara. Siempre vuelven. Me detuve en la puerta y me di la vuelta. No dije, y mi voz era tranquila. No lo haré. Luego salí a la oscuridad y el aire se sintió como libertad y terror mezclados. Me senté en mi auto con las manos en el volante, respirando como si hubiera estado bajo el agua durante años. No tenía un gran plan, solo tenía un pensamiento obstinado. Preferiría estar asustada sola que ser usada en una habitación llena de gente que se hacía llamar familia. Conduje a un motel barato al lado de la carretera porque era el único lugar que se me ocurría donde nadie me haría preguntas. La habitación olía a limpiador rancio y a algo frito, y la colcha parecía que había sobrevivido a demasiados extraños. No me importó. Cerré la puerta con llave. Apoyé mi frente contra ella y me dejé temblar. Seguía revisando mi teléfono, medio esperando que mi padre llamara y gritara, medio esperando que llamara y llorara. Nada llegó al principio, solo silencio. Ese silencio debería haber sido pacífico. En cambio, se sintió como abstinencia.
Me acosté en la cama con mis zapatos todavía puestos, mirando el techo, repitiendo todo, la cara de mi padre, la sonrisa de suficiencia de mi hermano, la risa de la novia, la forma en que decían familia como si fuera una cadena que poseían. En algún momento empecé a reírme de nuevo en voz baja, como una persona perdiendo la cabeza. Porque imagina decirle a alguien que no es familia y luego sorprenderte cuando deja de pagar tus facturas. No dormí mucho. Cada vez que me quedaba dormida, me despertaba de golpe pensando que escuchaba un golpe. Mi cuerpo estaba tan acostumbrado a estar en alerta que no sabía qué hacer con una puerta cerrada con llave. Para la mañana, mis ojos estaban hinchados y me dolía el estómago. Pero lo más raro era esta pequeña chispa de alivio. Como si incluso en el pánico algo en mí estuviera susurrando. «Estás fuera». Me duché con agua que apenas se calentaba. Me puse mi ropa de trabajo y fui a mi turno como si mi vida no estuviera detonando. ¿Por qué de nuevo? A la línea no le importa. En mi descanso para el almuerzo ese día, me senté en mi auto con una barra de granola rancia y busqué habitaciones para alquilar. Sentía que estaba haciendo algo ilegal, aunque el único crimen que estaba cometiendo era elegirme a mí misma. Encontré una pequeña habitación en un edificio viejo a 3 cuadras de la fábrica. El anuncio era simple, sin palabras elegantes, sin filtros. Decía tranquilo, limpio y se requiere depósito. El propietario era un hombre mayor que respondía el teléfono como si hubiera estado esperando que alguien lo decepcionara. Cuando fui a verlo después de mi turno, era diminuto, pero tenía una ventana que realmente se abría y una cerradura que era mía. La alfombra estaba gastada, las paredes eran de un blanco hueso cansado. Pero el lugar se sentía como posibilidad. Firmé el acuerdo más simple de mi vida. Entregué el depósito con manos temblorosas. La mudanza sucedió ese fin de semana. Lo hice sola porque no tenía gente y porque los pocos compañeros de trabajo a los que podría haber pedido no merecían ser arrastrados al desastre de mi familia. Empaqué mi ropa, algunos libros, mis herramientas básicas, un par de recuerdos que realmente me pertenecían y cualquier cosa pequeña que hubiera comprado a lo largo de los años. 2 bolsas grandes, un par de cajas. Eso es todo. Dejé atrás mucho. Una tostadora que pagué, un microondas, un sofá, una mesa. Aunque los compré, se habían convertido en parte del ecosistema de esa casa y no podía soportar la idea de discutir por una cafetera mientras mi padre gritaba sobre lealtad. Que se queden con los objetos. Yo quería mi paz. Me mudé a la habitación con un colchón en el suelo al principio porque no podía pagar todo de una vez. La primera noche me acosté allí escuchando el edificio asentarse y el sonido distante del tráfico. Y me sentí extraña. No había nadie gritando, nadie pidiéndome dinero. Nadie suspirando dramáticamente en la habitación de al lado. Debería haberse sentido como ganar. En lugar de eso, sentí duelo de nuevo. No por mi madre, exactamente, por mí misma, por la versión de mí, que pensaba que el amor significaba resistencia. La primera semana seguía atrapándome a mí misma, esperando críticas. Hacía la cena, cosas simples. Nada elegante, y luego me estremecía porque no había nadie allí para decir que estaba demasiado salada o que no era suficiente o un desperdicio. Llegaba a casa del trabajo y hacía una pausa antes de girar la llave, preparándome para un desastre que no tenía que limpiar. Me despertaba y me sentía culpable por dormir hasta que salía el sol. Aunque había trabajado un turno que habría noqueado a una persona más sana. Compré una base de cama usada y una pequeña televisión. Compré una lámpara con una luz cálida en lugar de ese resplandor cenital duro.
Fui a una cafetería barata 2 veces y me senté sola, viendo a otras personas hablar como si sus vidas no estuvieran llenas de situaciones de rehenes. Silenciosas. Me sentía rara gastando dinero en mí misma, como si estuviera robando de algún presupuesto familiar invisible. Mi padre no me contactó por un tiempo, lo cual creo que se suponía que era un castigo. Quería que me sintiera abandonada para que volviera arrastrándome. El problema era que finalmente estaba aprendiendo cómo se sentía realmente el abandono. Se sentía como tranquilidad. Se sentía como una puerta que cerraba con llave. Se sentía como una cuenta bancaria que no era asaltada por el berrinche de alguien más. Unas semanas después empecé a apartar dinero de nuevo. Pero esta vez era para mí. No para parchar el techo de alguien más. No para reparar la imagen de alguien más. Pensé en tomar un curso nocturno. Pensé en conseguir un mejor trabajo que no me destrozara las articulaciones. Incluso pensé de esta manera atrevida y temblorosa en mudarme a una ciudad más grande algún día. Luego, aproximadamente un mes después de que me fui, mi padre finalmente llamó. Vi su nombre en la pantalla y todo mi cuerpo se tensó. Casi no respondo. Lo hice de todos modos porque aparentemente necesitaba confirmar que él seguía siendo exactamente quién era. Su voz era diferente, no dulce, no suplicante, plana, fría. Dijo que mi hermano había perdido el departamento. Dijo que mi hermano y su novia terminaron. Dijo que mi hermano se mudó de vuelta. Dijo que los servicios públicos en la casa de alquiler fueron cortados porque nadie pudo cubrirlo. Luego hizo una pausa como si me estuviera dando tiempo para reaccionar. Esperé, dijo. Entonces, ¿qué vas a hacer? De hecho, me reí, no la risa aguda de antes. Una risa cansada del tipo que haces cuando alguien intenta entregarte una carga que ya dejaste. Voy a ir a trabajar. Dije. Su respiración se volvió más pesada. No seas así, advirtió. ¿Cómo qué? Pregunté como una persona que escucha. Empezó con la culpa de nuevo. Dijo que mi madre nunca abandonaría a su familia. Dijo que yo estaba actuando como si los odiara. Dijo que yo estaba siendo cruel y esta vez, por primera vez, no me dejé arrastrar por eso. Lo escuché como un guión. Las mismas líneas, el mismo ritmo. No me estaba hablando a mí. Le estaba hablando al rol que quería que yo interpretara. No voy a volver, dije. Me dijiste que no era familia. Te estoy tomando la palabra. Se quedó callado y luego hizo algo que no esperaba. Amenazó mi trabajo. Dijo que podría tener que hablar con mi supervisora y explicar qué tan inestable estaba yo. Mi estómago dio un vuelco, pero mi voz se mantuvo tranquila. Si apareces en mi trabajo, dije, llamaré a seguridad. Se quedó en silencio como si no pudiera creer que yo hubiera dicho eso. La vieja yo se habría disculpado inmediatamente. No lo hice, Collier. Luego, porque no soy una heroína intrépida y nunca lo seré. Me senté en mi cama y temblé durante 10 minutos después, mirando mi puerta cerrada con llave como si fuera lo único que mantenía mi vida unida. Esa noche bloqueé su número. Se sintió mezquino y sagrado a la vez. A la mañana siguiente fui a trabajar e intenté concentrarme, pero mi mente seguía divagando hacia la casa de alquiler. Me imaginaba a mi padre sentado en la oscuridad, enojado, tramando. Me imaginaba a mi hermano caminando de un lado a otro, furioso de que la novia ya se hubiera ido para entonces. En el momento en que su sueño de departamento brillante colapsó, ella desapareció de regreso fuera del estado como si nunca hubiera existido. Mi hermano la culpaba por ser despiadada, lo cual era casi gracioso viniendo de él. Me los imaginaba teniendo que enfrentar finalmente el silencio en el que me habían obligado a vivir durante años, y odiaba que a una parte de mí todavía le importara.
porque preocuparme es mi maldición. Incluso cuando sé que no debo. Todavía me importa, pero me importaba desde la distancia. Ahora, como ver una tormenta a través de una ventana en lugar de estar parada en ella. Empecé a hacer pequeñas cosas que habrían sido imposibles antes. Cocinaba comidas que no eran solo comida de supervivencia. Daba paseos después de la cena. Dejaba mi teléfono en la otra habitación a veces, solo para probar que podía. Incluso busqué opciones de terapia de bajo costo una vez. Luego cerré la pestaña porque me dio miedo que me dijeran que era codependiente. Como si eso fuera un defecto de personalidad en lugar de una respuesta de supervivencia. También noté cómo reaccionaba mi cuerpo a la libertad. Mis hombros dejaron de vivir pegados a mis orejas. Dejé de rechinar los dientes mientras dormía. Los dolores de cabeza se volvieron menos frecuentes. No era magia, pero era una prueba. Y esa prueba me hizo enojar más. Porque significaba que yo no había sido demasiado sensible o dramática. Había estado atrapada y en el momento en que salí, mi sistema nervioso empezó a actuar como si recordara cómo respirar. No le dije a nadie en el trabajo los detalles, pero la gente podía ver que algo cambió. Mi supervisora preguntó si estaba bien y casi dije que sí, como siempre lo hacía. En lugar de eso, dije, estoy llegando a eso. Ella asintió como si entendiera más de lo que yo quería que entendiera. Bloquear el número de mi padre no terminó nada. Solo lo obligó a volverse creativo. Durante semanas, mi teléfono se iluminó con llamadas de números desconocidos. A veces había mensajes de voz. A veces había mensajes de texto largos que comenzaban con, por favor. Y terminaban con, te arrepentirás de esto. Él pasó por cada táctica que tenía. Remordimiento suave. Culpa enojada. El nombre de mi madre usado como un martillo. Emergencias falsas. Y cuando no respondí, escaló a lo único que sabía que aún podía asustarme. Vergüenza pública. Apareció en la fábrica. Mi fábrica. El lugar donde él ya sabía que yo trabajaba porque me había llamado allí durante años. Exigiendo actualizaciones. Pidiendo dinero. Lo vi desde el otro lado del estacionamiento durante el cambio de turno. Parado cerca de la entrada con las manos en los bolsillos. Como si estuviera casualmente allí. Mi estómago cayó tan fuerte que sentí náuseas. Él me vio y empezó a caminar hacia allá con esa expresión herida ya en su rostro. Como si estuviera practicando lágrimas. No me detuve. Seguí caminando hacia el edificio. El guardia de seguridad. La fábrica tenía guardias debido al equipo y la responsabilidad. Se interpuso frente a él antes de que pudiera alcanzarme, y escuché la voz de mi padre alzarse de esa manera indignada. Quería fundirme en el concreto. Entré y fui directo con mi supervisora. Mis manos temblaban tanto que tuve que agarrarme del borde de su escritorio. Le dije que mi padre estaba afuera y que no lo quería allí. Esperaba que se viera molesta. No lo hizo. Se veía cansada. Está bien, dijo. Nos encargaremos. Y lo hicieron. Le dijeron que se fuera. Se negó al principio. Luego se fue cuando se dio cuenta de que no iba a tener una escena conmigo. No salí hasta que mi turno terminó y el sol ya estaba bajo. Esa noche recibí una llamada de una mujer que solía vivir cerca de nosotros. Alguien que conocía desde que era niña. Ni siquiera saludó propiamente. Dijo, comillas, ¿es verdad que abandonaste a tu padre? Sentí mis mejillas arder. No dije, no es así. Suspiró dramáticamente, como si estuviera decepcionada de mí. Él ha estado diciéndole a la gente que los dejaste sin nada. Que está enfermo, que tu hermano está intentando, que tú eres, ya sabes, egoísta. Casi me río porque, por supuesto que él había elegido la única palabra que golpeaba más fuerte. Egoísta.
la cosa que me habían entrenado para temer como una enfermedad moral. Quería explicar todo, las facturas, la basura, las amenazas, la reunión escenificada, pero podía escuchar en su voz que no quería detalles. Quería una historia simple con un villano y una víctima. Eso es lo que la gente prefiere. Hace que su mundo se sienta organizado. Así que solo dije, no voy a discutirlo. Me colgó como si hubiera confesado un crimen. Durante un par de días después de eso, no pude respirar correctamente. Seguía imaginando a mi padre en la iglesia, sacudiendo la cabeza con tristeza mientras la gente chasqueaba la lengua. Me los imaginaba pintándome como una hija fría que dejó a su pobre padre en duelo. Me imaginaba que usaban mi nombre como una advertencia para sus propios hijos y odiaba que todavía me importara. Odiaba que sus opiniones todavía pudieran alcanzarme, incluso con la distancia. Mientras tanto, las consecuencias reales seguían moviéndose, ya fuera que alguien aprobara o no. El proceso de desalojo de la casa de alquiler no sucedió de la noche a la mañana. Pero tampoco fue un drama legal complicado. Durante las siguientes semanas escuché fragmentos a través de una compañera de trabajo cuya prima vivía en el mismo vecindario y amaba el chisme como si fuera moneda de cambio. Primero empezaron a aparecer avisos pegados a la puerta. Papel rojo. Lenguaje oficial. Al propietario se le había acabado la paciencia. Mi padre, por lo que escuché, los ignoró por completo, como si al no reconocer la realidad, ésta se fuera a ir cortésmente. Mi hermano aparentemente intentó llamar al propietario para resolver algo, prometiendo pagos futuros sin nada que los respaldara. La fecha límite llegó. No pagaron. El propietario presentó la demanda. Hubo una audiencia en algún momento. Solo lo sé porque la prima de mi compañera de trabajo aparentemente vio a mi hermano llegar tarde, luciendo nervioso tratando de discutir sobre justicia y mal momento. Mi padre no se presentó. Le dijo a la gente a través de cualquier canal por el que viaja el chisme que no podía manejar el estrés. El juez, por lo que me dijeron, fue cortés, pero no se conmovió. El propietario tenía el papeleo. La matemática era simple. Obtuvieron una fecha límite para mudarse e ignoraron eso también. Justo hasta que apareció el alguacil. Mi padre trató de obtener ayuda de parientes lejanos, del tipo que envían tarjetas navideñas, pero no aparecen cuando te estás ahogando. Algunos de ellos enviaron pequeñas cantidades de dinero. Algunos de ellos le dieron sermones. Nadie se mudó para salvarlo porque nadie quería asumir lo que yo había estado cargando. La iglesia lo intentó al principio. Una bolsa de comida aquí, un pequeño fondo de emergencia allá. Pero incluso la gente que ama ayudar eventualmente se cansa cuando la persona a la que ayudan se niega a cambiar algo. Aparentemente el líder de la iglesia le dijo a mi padre algo como: podemos apoyarte, pero no podemos habilitarte. A mi padre no le gustó eso. Los llamó desagradecidos. Sí, realmente dijo eso. La ironía es casi arte. Mi hermano intentó contactarme una vez también a través de un número nuevo. Escribió, comillas, ¿estás feliz ahora? Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Luego escribí de vuelta, estoy cansada. Y bloqueé ese número también. El día que se suponía que debían mudarse, tuve este momento donde mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Me encontré en el autobús dirigiéndome hacia el viejo vecindario, mis manos sudando, mi corazón acelerado, como si alguna parte de mí todavía creyera que era mi trabajo aparecer y arreglarlo. Me bajé 3 paradas antes. Me paré en la acera en el aire frío y sentí mis piernas tambalearse. Pensé en caminar el resto del camino. Pensé en el olor de esa casa, los suspiros, las acusaciones,
La forma en que mi hermano me miraba como si yo existiera para servirle. Luego me di la vuelta y tomé el siguiente autobús de regreso. Fui a casa a mi pequeña habitación. Me hice la cena. Vi algún programa sin sentido en mi pequeña televisión. Traté de respirar como una persona normal, pero no podía dejar de imaginarlos cargando cajas, enojados y conmocionados de que el mundo no se pausara por sus sentimientos. Una parte de mí se sintió triste. Una parte más grande de mí sintió algo que no quería nombrar todavía. Alivio y bajo el alivio. Una pequeña semilla dura de algo más oscuro. Porque solo puede ser usado por cierto tiempo antes de que empieces a querer que las personas que te usaron finalmente lo sientan también. Después del incidente en la fábrica, empecé a estacionarme en un lugar diferente. Empecé a revisar mis espejos demasiado. Empecé a escanear caras en el estacionamiento como si mi padre fuera a aparecer detrás de cada auto. Era agotador porque había dejado la casa, pero no había dejado el condicionamiento. Una tarde, mi supervisora me apartó y dijo: si alguien viene aquí buscándote, le dices a seguridad, no les debes una conversación. Quería abrazarla. No lo hice porque soy torpe socialmente. Solo asentí y dije gracias como si fuera algo normal que un jefe te proteja de tu propio padre. No debería ser normal, pero aquí estamos. También empecé a notar algo. Las personas que importaban no me juzgaban. Los que saltaban a avergonzarme eran siempre los que amaban las historias simples y odiaban la incomodidad. Eso ayudó, no lo suficiente para borrar la ansiedad, pero sí lo suficiente para evitar que corriera de regreso por culpa. Seguía recordándome a mí misma. Si me quisieran, no me habrían expulsado como si fuera desechable. No me querían a mí, querían mi labor. No planeaba verlos de nuevo. Me dije a mí misma que había terminado y la mayoría de los días lo creía. Luego, en una mañana de sábado, unas semanas después, recibí un mensaje de voz de esa misma compañera de trabajo. Su voz era cuidadosa, como si estuviera dando malas noticias. Dijo que había escuchado a través de su prima que mi padre y mi hermano habían terminado en el refugio municipal en la calle Grafton, el que está en el vecindario más rudo cerca de la vieja fábrica textil. Escuché el mensaje 2 veces. Mi estómago tenso, y luego me senté con él durante 1 hora. Me dije a mí misma que no necesitaba ir. Me dije a mí misma que el cierre era un mito que la gente vendía para justificar malas decisiones. Pero esa presión en mi pecho no se iba. No era amor exactamente, ni siquiera era culpa. Era más como si mi cerebro finalmente se hubiera quedado lo suficientemente quieto para pedir un final y mi cuerpo hubiera estado de acuerdo. Así que tomé 2 autobuses y viajé al otro lado de la ciudad hasta el refugio. En un edificio que solía ser otra cosa antes de convertirse en un lugar para personas a las que se les acabaron las opciones. El aire adentro olía a café viejo, cloro y cansancio. El área de espera estaba llena de familias y hombres solos y mujeres con bolsas de plástico. Todos usando esa misma expresión de solía tener un plan. Casi me di la vuelta porque entrar se sentía como entrar en una pesadilla que solía vivir. Luego los vi. Mi padre y mi hermano estaban sentados en una mesa en la sala común. Se veían más pequeños de alguna manera. No físicamente, sino en presencia. Su ropa estaba limpia, pero claramente donada. El tipo de mezcla aleatoria que ocurre cuando no eliges tu propia imagen. El cabello de mi hermano estaba descuidado. La postura de mi padre estaba encorvada. Por un momento sentí esta punzada aguda de algo como lástima. Mi padre me vio primero. Su rostro se iluminó con alivio tan rápido que casi me enfermó. Se puso de pie y empezó a caminar hacia mí como si esperara un abrazo. Ahí estás, dijo.
y su voz tenía esta calidez forzada como si estuviera tratando de saltarse todo. Mi hermano se puso de pie también y sus ojos se abrieron. Parecía avergonzado, luego enojado, luego esperanzado. Las emociones parpadearon en su rostro como si no supiera cuál le conseguiría lo que quería. Mi padre alcanzó mi brazo y yo retrocedí. Su mano quedó colgando en el aire torpemente y vi la irritación destellar detrás de sus ojos. El viejo derecho todavía estaba allí, solo usando ropa más delgada. Vine a hablar, dije. Mi voz sonaba tranquila. Mi estómago no se sentía tranquilo. Mis manos estaban frías. Mi padre asintió rápidamente. Bien, dijo. Bien, necesitamos averiguar qué vas a hacer. Ahí estaba de nuevo. ¿Qué iba a hacer yo? Como si yo fuera el contacto de emergencia para sus vidas. Tomé aire. No dije. Por eso estoy aquí. No voy a hacer nada. Estoy aquí para terminar esto. Mi hermano se burló. ¿Terminar qué? Preguntó tratando de actuar rudo. Pero su voz se quebró al final. Lo miré el ciclo. Dije. La parte donde ustedes dos me tratan como una billetera, y luego actúan sorprendidos cuando dejo de abrirme. El rostro de mi padre se tensó. Está siendo dramática, dijo automáticamente, como si fuera su etiqueta favorita. No mordí el anzuelo. No enumeré cada factura, cada insulto cada noche sin dormir. No necesitaba hacerlo. Ellos sabían. Solo querían que yo dudara de mí misma. Así que lo mantuve simple. Les dije que habían pasado años drenándome, humillándome y haciéndome sentir que mi único valor era lo que podía producir. Les dije que me desheredaron en el momento en que rechacé su última demanda. Les dije que finalmente estaba durmiendo sin miedo, finalmente ahorrando para mi propio futuro. Finalmente sintiéndome como una persona. Mi padre intentó interrumpir, pero seguí. No pueden reescribirlo. Dije. No pueden actuar como si fueran víctimas de mi crueldad. Ustedes tomaron decisiones. Las tomaron una y otra vez. Los ojos de mi hermano se humedecieron. No esperaba eso. Se frotó la cara con fuerza, como si estuviera enojado con sus propias lágrimas. Lo arruiné, dijo, y su voz se hizo pequeña. Sé que lo hice. Eso me golpeó en un lugar extraño, porque había querido una disculpa por tanto tiempo que escucharla. Ahora se sentía como si alguien me entregara un regalo después de haber incendiado mi casa. ¿Cómo? Gracias. Pero, ¿qué se supone que haga con esto? No estoy aquí por una confesión. Dije, estoy aquí por límites. La expresión de mi padre cambió a una súplica desesperada. Somos tu familia, dijo, y por primera vez en mucho tiempo. La tristeza en su rostro parecía real. No puedes simplemente dejarnos así. Lo miré fijamente y sentí esa claridad fría de nuevo. Ustedes me dejaron primero, dije en voz baja. Me dejaron cada día que eligieron no trabajar. Me dejaron cada vez que le permitiste burlarse de mí. Me dejaron cuando me dijeron que no era familia. Mi padre abrió la boca. La cerró. Luego intentó el viejo tono de autoridad. Me debes respeto, dijo, como si todavía pudiera convocar el pasado. En esa habitación, rodeado de personas que también estaban sobreviviendo a consecuencias. No aterrizó. Son ridículo. Y creo que él lo sabía porque sus hombros se hundieron. Dije que no iba a darles dinero. Dije que no iba a mudarlos conmigo. Dije que no iba a ser contactada a través de mi trabajo. Mis vecinos son números aleatorios. Dije que si aparecían de nuevo, llamaría por ayuda, no porque quisiera drama, sino porque necesitaba seguridad. Mi hermano susurró. Así que eso es todo. Y sonaba enojado y asustado. Eso es todo, confirmé. Mi padre dio un paso hacia mí y por un segundo su mano se extendió como si quisiera agarrar mi brazo y arrastrarme de vuelta a mi viejo rol. Vi ese impulso y todo mi cuerpo se puso rígido.
Di un paso atrás. Firme. No violento. Solo sólido. No lo hagas. Dije. Se detuvo. Nos quedamos allí en silencio y me di cuenta de algo. Ya no le tenía miedo. Le tenía miedo a la versión de mí que solía doblarse. La versión que se habría disculpado por herir sus sentimientos mientras ellos aplastaban mi vida. No me doblé. Me di la vuelta y salí. Mis piernas se sentían temblorosas. Pero cada paso lejos de ellos se sentía como si estuviera reclamando una pieza de mí misma. Afuera el aire era frío y brillante. Me senté en la banca de la parada del autobús y respiré. Y mis manos dejaron de temblar. Después de eso, mantuve mi promesa. No respondí números desconocidos. No respondí a mensajes enviados a través de otras personas. No volví a la iglesia. Dejé que contaran cualquier historia que quisieran. Si alguien me preguntaba, decía, no voy a discutirlo, y cambiaba de tema. Intentaron contactarme 2 veces más durante el siguiente mes. Una vez a través de un miembro de la iglesia que tenía buenas intenciones pero no entendía. Y una vez a través de mi hermano usando el teléfono de otra persona. Ambas veces me mantuve firme. Después de eso, las llamadas se detuvieron. Tomé una clase nocturna a través de un programa comunitario. Nada glamuroso, solo algo práctico que pudiera sacarme de la línea eventualmente. Ahorré poco a poco. Compré un auto usado ligeramente mejor cuando el mío finalmente empezó a hacer un ruido que sonaba a rendición. Hice un pequeño hogar en ese viejo edificio con luz cálida y comidas que no sabían a pánico. A veces, tarde en la noche todavía sentía ese viejo tirón de culpa. Me imaginaba a mi madre y se me cerraba la garganta. Pero luego me imaginaba la forma en que mi padre usaba su nombre como un arma. Me imaginaba a mi hermano riéndose de mí en internet. Me imaginaba esa reunión escenificada en la sala. Y la culpa se convertía en otra cosa. No venganza como venganza de película. No una trama dramática. Solo una negativa silenciosa. Porque lo mejor que les hice fue dejar de estar disponible. No sé con seguridad qué les pasó a largo plazo. Solo escuché fragmentos. El tipo de chisme que se filtra a través de un pueblo pequeño como humo. Media verdad, media especulación. Alguien dijo que mi hermano terminó consiguiendo un trabajo en un almacén que pagaba apenas lo suficiente para mantenerlo a flote. Alguien más mencionó que mi padre rebotaba entre situaciones de vivienda temporal, todavía quejándose con cualquiera que quisiera escuchar. Tal vez cambiaron, tal vez no. Esa parte ya no es mía. Lo que es mío es el hecho de que duermo ahora. ¿Cómo me río a veces? Risa real, no del tipo agudo que viene de la incredulidad. Hago planes que no incluyen rescatar a adultos que no quieren ser salvados. Y cuando la gente pregunta si los extraño, digo la verdad. Extraño la idea de una familia. No extraño la que tuve.